cultura clara de la cultura y obviamente pues, una utilización electoralista de la misma, ¿no? Tenemos un ejemplo claro del Museo de la Ciudad de Oviedo, etc. Y exijo una apuesta política porque yo no sé si la cultura es una inversión, es patrimonio. Casi prefiero que sea un gasto, me parece que me gusta más la palabra gasto que la palabra inversión. Lo que tengo claro es que la cultura es un derecho ciudadano. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 44 de la Constitución. Pero el mínimo debe estar garantizado por los que nos gobiernan, ¿no? Yo no tengo el dinero suficiente para ser anarquista, necesito del Estado, y yo soy mayor de lo que parece, y yo crecí en una ciudad donde pude ver, por ejemplo, por poner un ejemplo, toda la filmografía norteamericana de Hitchcock en el Campo Amor. Contratar empresas y no se pregunta a la ciudadanía qué quiere hacer con el edificio de la tabacalera, con el edificio de la fábrica de gas. En todos los pueblos y barrios, aunque haya cosas que evidentemente tendrán que ir al Campo Amor a jovellanos, con una gestión responsable, transparente y por último que la apuesta sea valiente, ¿no? En el sentido de que papá Estado tiene que ser un buen papá, tiene que criar a sus hijos pero tiene que dejarlos también crear. En realidad cualquier cosa que se haga sobre artes plásticas en esta ciudad va a ser bienvenida porque no hay absolutamente nada. Lo primero de todo y más urgente creo que es una sala de exposiciones. No hay ninguna sala de exposiciones y no hay ninguna programación profesional de artes plásticas en esta ciudad. Así que aquí la gente crece sin referentes en arte contemporáneo y nos creemos que eso es normal. Y la gente piensa que artes plásticas son las esculturas, tampoco existen concursos. Hay muy poca visibilidad de los centros que sí trabajan el arte desde una manera muy seria, como la Escuela de Arte o la Escuela Municipal de Artes Plásticas, lo que era Taller 3. Hay muy poca visibilidad de la gente que está trabajando ahí. Me parece que es importante que estén. Y luego el tema de burbuja y contenedores, bueno, pues eso ya es evidente lo que ocurre en Asturias. Pues hay unas grandes infraestructuras, pero luego no hay dinero para llenarlas, no hay, o sea, ahí cobra todo el mundo, todos los estratos, pero luego el artista trabaja gratis, o prácticamente, al final tienes que poner casi dinero en tu bolsillo para viajes, comida y producir la obra. Así, yo incluso tuve la suerte de ver, cuando era pequeño, lo cual me marcó seguro, un ciclo de cine soviético en el ahí está el origen de todo. Aquí tengo todavía el precioso catálogo. No vivimos en un país muy democrático, nuestras instituciones no son democráticas y el poder, también el cultural, los centros de decisión están fuera de las instituciones pretendidamente democráticas, con lo cual tener un discurso común es importante para que de verdad podamos hacer algo cuando lleguemos. Burbuja cultural. Aquí lo que ha habido han sido pelotazos de construcción. Punto, pelota. Tenemos una red de teatros bueno, tenemos grandes equipamientos porque ahí es donde estaba el negocio y donde la gente se fue con la pasta. En Asturias, por ejemplo, los que nos dedicamos a las escénicas, conseguimos a duras penas tener un circuito profesional de teatro y muy mal pagado, y siempre fue así. En las últimas etapas de los gobiernos del Partido Socialista, lo que se puso de moda fueron los macroequipamientos culturales y todo lo que es el concepto de cultura de proximidad se fue para el carajo. Eso es una política determinada, que tiene muy poco que ver con burbujas culturales que nunca existieron, salvo quizás en la primera etapa de gobierno de Felipe González, donde para callar la cultura crítica existente en este país daba todo el dinero que fuera menester a condición de que no dijeras nada en público. Así lo ejerces, que en Estados Unidos no. En Estados Unidos es de sentido común que si tú tienes un cáncer y no tienes dinero para pagarte, te mueres a la puerta del hospital. Crisis, que yo sigo llamando estafa, justamente se trata de imponer un nuevo sentido común que acaba subiendo eso. Nosotros, al contrario, tenemos que ir a la ofensiva, es decir, la sanidad y la educación ya están, pero también la cultura es un derecho humano y como tal tiene que verse y tratarse. El derecho humano se fundamentaría en dos patas, en mi opinión. Uno, el derecho de acceso cultural de todos y de todas al hecho cultural, a esos mínimos que aludía antes Juan, que tienen que ser unos mínimos abundantes y prestosos, pero también el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar como creadores. Eso es muy importante y hay que cuidarlo. No confundir con una cosa, que es que para que un derecho humano sea bueno y de calidad, lo tienen que ofrecer profesionales. Pues la autogestión me parece algo importante de defender. Y luego, claro que se genera economía alrededor de la cultura, pero también de la sanidad, aunque no esté privatizada.
Por ejemplo, para el Cristo es un drama que el hospital se haya ido de allí. Hay muchos profesionales. Yo, por ejemplo, soy autónomo. No considero que dé puestos de trabajo, esto que se dice ahora tan de moda. Gracias a compañeros y compañeras, alguna está por aquí, lo que puedo es yo tener un producto de más valor que mostrar. La derecha en este país siempre ha sido una enemiga de la cultura popular y de cualquier cosa que llegara a la gente. Y por eso pone el 21% de cultura, porque no van a recaudar más impuestos, recaudan menos, pero pueden cargarse la cultura de proximidad como nosotros, y es su objetivo ideológico, y por eso hay el 21%. No por otra cosa, para que muramos, pero se van a joder porque no nos morimos. Vamos a seguir haciendo cultura de calidad, teniendo este discurso, y cuando gobernemos, pues más. Y en general también un discurso de ficción propio y alternativo. Y eso es fundamental. Por ejemplo, la gente que escribe, la gente... A lo mejor hay veces que son ejercicios muy solitarios, pero siempre tenemos que tener los oídos al común y a los colectivos que se mueven. Y pensar que, por ejemplo, hay que desmontar... Yo trabajo mucho en el ámbito de la infancia. Hay que desmontar una idea fuerza. El objetivo, normalmente, de las historias, de los cuentos, de las pelis, es conseguir ese éxito individual. Pisas alguna cabeza y tal, pero el héroe, la heroína, después de pisar 7 cabezas, qué mal está el mundo, ganó él, gracias a su esfuerzo. Creo que también podemos explicar que podemos tener otros deseos y que también son buenos, y que son deseos colectivos, comunes, donde no necesariamente esa individualidad asquerosa y antihumana, porque la especie humana fundamentalmente somos una especie social, pues viva y se hace. Lo del tema es que es como cuando dices, puedes hablar de lo que te da la gana, pues de repente estamos en un momento que antes para hablar de estas cosas, trabajando en la cultura, lo tenías que hacer con vergüenza y demás, que ahora la gente está en la misma onda, vamos a aprovechar. Yo también soy autónomo, quisiera ser independiente, pero de momento soy autónomo. De mano, yo creo que lo que en este momento deberíamos tender es a volver a recuperar la CAI como escenario de cultura, volver a recuperar la CAI. Antes falaba el compañero de los 80, los 80 ya andábamos haciendo rock and roll y fanzinos y pues, radio alternativa y un montón de cosas del Davilés. Y la transición está muy bien donde está. Por supuesto, lo que no hay que recuperar son los modos y maneras políticas de aquello que se llamó transición, pero yo creo que sí hay que recuperar un poquitín el espíritu que se vivía en Skies. La CAI estaba viva. Yo acuérdome de hacer murales na CAI, de hacer performance, de llantar los 4 cacharros que teníamos y tocar en cualquier sitio sin tener necesidad de pedir permisos ni de nada. Y yo creo que hay que volver a recuperar ese espíritu. Eso, yo ahí soy muy crítico. De los 52 que tengo, llevo pues 30 y tantos luchando contra... de aquella no lo llamaremos la castra, pero bueno, ahora llámase la castra, por lo visto. Pues luchando contra el entramado político-social que lleva gobernando este país, que se llama Asturias, y que fue el PSOE y el SOMA. Y es que mesmamente, hasta cuando hay música en la CAI, tiene que ser a través de un proyecto, de una cosa que hace el ayuntamiento. Música en la CAI, mentira. Y los grupos que quiere el ayuntamiento que veas. ¿Vale? Que pueden ser muy buenos, yo tengo muchos amigos que toquen ahí, pero sigue siendo una política dirigista. Ya no hay gente tocando pela CAI. Asturias es un país que territorialmente es muy pequeñín, y con una población que no llega al millón de habitantes. Somos muy pocos asturianos, eso con 900.000 habitantes. Y en ese entorno, en ese territorio tan pequeño, tenemos una cantidad de infraestructuras, de contenedores culturales, que se llamen muy pedantemente, de edificios que son en sí ya edificios estrella, ¿no? Que conocemos todos. Tenemos hasta una ciudad de la cultura. Garandonos unos ganan aire, tenemos toda una ciudad de la cultura. Eso sí, con la mayoría de los cuartos que tienen allí vacíos, pero deja de ser una ciudad de la cultura, ¿vale? El que lleva el adjetivo o la historia de nacionalista, ¿no? Un adjetivo, ya lo he hablado el otro día en una mesa redonda también, al rollo de Podemos, que lleva un adjetivo que no me gusta mucho, la verdad, nunca tuve muy a gusto con él, ¿no? Pero bueno, cuando iremos más mozo, aceptábamoslo porque aquella funcionaba por los paquetes y partimos radical y éramos nacionalistas, claro, pues perfecto, para que nos
como xeren non al llao de Durán Durán ni nada de eso, sino al llao de los Clash, preferimos eso, ¿vale? Entonces, perfecto, que nos llamaren de rock radical. Si agarráis un diccionario y veis la definición de nacionalista, vais a la última acepción y dice, aquel que tiene un proyecto de nación. Y es la única acepción que yo admitiría si me consideráis nacionalista. Yo tengo un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación, que para mí se llama Asturias, creo que está suficientemente equipada en todos los niveles y a todos los llaos para desarrollar ya una política cultural, para desarrollar de verdad una política cultural. La seña de identidad que siguieron estos gobernantes nuestros fue, en cuanto a materia cultural, el formigón armado. Y es la seña de identidad de este país. Y es lo que hay. Formigón per todos los llaos. El caso es que cuando ya no hay perres para traer a Woody Allen o para traer a Brad Pitt o para traer a la gente que vino nobres a Vilés y para hacer la semellina muy guapa para poner arriba la repisa, cuando no hay perres para eso, entonces ¿con qué nos encontramos? Encontrámonos con que la administración pública asturiana, en vez de dedicarse a crear la necesidad de que los asturianos y asturianes consumiéramos cultura, dedicóse a otra cosa. Yo creo que la administración está también para crear la necesidad de cultura de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Eso cómo se hace? Con una política global, sabiendo qué objetivos quieres lograr, qué medios tienes y cómo. Tenemos ya las infraestructuras, tenemos unos medios de comunicación públicos, pues creamos necesidad a la sociedad, necesidad de ver el qué o de consumir el qué a los artistas propios. Y es la manera de crear esa necesidad cultural. ¿Vale? Nadie dice que no tengamos por qué ver espectáculos de fuera, ni grupos de fuera, ni nada de eso. Nadie dice eso. Pero la administración pública, con los perres de todos, ¿está para hacer eso? ¿Realmente eso y el concepto de cultura que tienen los gobernantes que tuvieron hasta ahora? Mirad, creo que los gobernantes, la gente que está en la administración, sobre todo en Asturias, tienen que ser conscientes del territorio al que están gobernando. Asturias es lo que es, y da para lo que da. Y yo, vista un gran país aquel en el que los ciudadanos y las ciudadanas tengan el derecho a vivir, el derecho a la vivienda, aquí lo que hay que tener es derecho al salario, no al trabajo, ¿vale? Y derecho a la cultura. Para mí, eso sería vivir en un gran país. Si a todo lo que estuvimos hablando aquí, de las artes escénicas, de la literatura, de las artes plásticas, de la pintura, etc., de la música, para arriba, soy de los del barrio. Por lo que entonces ya acabamos. O sea, porque si ya tenemos el estigma de que somos músicos, de que andamos con el tema de la cultura y demás, para encima soy de los del baile, entonces apaga y vamos.